Soy médico oncólogo, pero hago solamente tórax, o sea, mi especialidad es Thoracic Oncology. Estos son mis financials. Voy a hablar de inmunoterapia en cáncer de pulmón. Como ustedes saben y escucharon a la doctora Advani y a varios más, la inmunoterapia ha causado un gran impacto en la oncología. Realmente ha revolucionado el tratamiento en los últimos años, como ustedes vieron en varios modelos tumorales, incluso el pulmón. La historia, de hecho, empezó en melanoma cuando en el 2011 ipilimumab se aprueba como primer tratamiento de inmunoterapia, seguido de nivolumab en el 2014. En el caso de pulmón, la historia realmente comienza en el 2015, cuando nivolumab y pembrolizumab son aprobadas por la FDA como tratamiento para los pacientes de non-small cell lung cancer como segunda línea, que lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora bien, en los últimos 3 años hemos sido testigos de múltiples estudios de fase 3 que nos han demostrado la efectividad de estos tratamientos en cáncer de pulmón a través de un novedoso mecanismo de acción que es la estimulación del sistema inmune en contra del tumor. Algo que veníamos fantaseando desde hace muchos años de tratar de conseguir eso. A su vez, este novedoso mecanismo de acción nos expuso a una serie de efectos colaterales que no estábamos acostumbrados a ver con la quimioterapia. Fueron novedosos, nos creó cierta ansiedad, de verdad, esa ansiedad que uno tiene como residente de no saber exactamente lo que va a pasar. Y tuvimos que familiarizarnos, tuvimos que estudiar, tuvimos que entender esos efectos adversos con la introducción de la inmunoterapia. Es mi intención en esta presentación, que la voy a hacer un poco más corta, debido a la hora, soy el último, así que les agradezco haber estado. Voy a presentarles brevemente el mecanismo de acción, la toxicidad que hay que tener en cuenta y la efectividad de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón, tanto en non-small cell como en small cell. Pasemos entonces. Este es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción, esto es un dibujo que muestra la interacción de la célula presentadora de antígenos con un linfocito T. Como ustedes ven, en los dos extremos están los mecanismos reguladores del sistema inmune. Como dijo la doctora Advani, si uno estimula esos mecanismos receptores, si se produce una estimulación, se produce una inhibición del sistema inmune. Es como cuando dijo la doctora, el tumor que quiere sobrevivir y dice, do not eat me, no me coman, logra hacerlo a través de la estimulación de estos mecanismos de regulación. Estos mecanismos se llaman los checkpoints. Entonces, estas drogas, como ustedes ven acá, el nivolumab, el pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, y del otro lado el ipilimumab, son drogas que nosotros les llamamos checkpoint inhibitors. Pero el nombre puede ser confuso porque en realidad son inhibidores de la inmunidad, por lo tanto son estimulantes del sistema inmune. O sea, que la acción final es estimular el sistema inmune generando una respuesta inmune antitumoral, ¿verdad? Ese es el mecanismo de acción. Ahora, desafortunadamente, la estimulación del sistema inmune antitumoral no ocurre en todos los pacientes. No es algo que va a pasar en todos los pacientes, por lo tanto tenemos que echarle mano a los biomarcadores. Cuando uno no sabe qué paciente va a tener una buena respuesta, usa biomarcadores. El más común es el PDL1, que se usa que se detecta mediante la inmunohistoquímica. Y cada vez más en Estados Unidos estamos usando la carga mutacional, como ustedes ven abajo, que se llama Tumor Mutation Burden, que se mide la cantidad de alteraciones por megabase. También hay, lo mencionó recién,
un test que se llama Microsatellite Instability, que es el MSI High. ¿Qué quiere decir esto cuando está el MSI alto? Quiere decir que faltan unas proteínas, unas metalosproteínas reparadoras del ADN. O sea, cuando faltan esas proteínas, el tumor se convierte en inestable y quizás eso nos indica una mayor probabilidad de responder a la inmunoterapia. De hecho, la FDA aprueba el pembrolizumab para cualquier tipo de tumor que tenga MSI high, o sea, el MSI alto. En el futuro vamos a ver quizás un profile, como dice ahí, un genetic signature que nos va también a ayudar a distinguir qué pacientes se pueden realmente beneficiar más de la inmunoterapia. Entonces, el que usamos es el PDL1, que se nos presenta como un espectro de porcentajes que va del 0 al 100%. Ya sabemos que 50% es alto y con una alta probabilidad de respuesta a la inmunoterapia. De hecho, es el que usa varios de los estudios clínicos como para estudiar la inmunoterapia en primera línea, 50%. Pero el PDL como biomarcador es un marcador quizás que, digamos, no del todo, no del todo reliable, como dicen, porque es heterogéneo y dinámico. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Heterogéneo quiere decir que si uno a veces en distintas partes del tumor aparece en un porcentaje diferente. Y además es dinámico porque depende en qué momento se hace la biopsia, puede ir cambiando con el tiempo. Por lo tanto, vamos a ver que en el futuro vamos a tener que usar mejores biomarcadores. Ahora bien, cuando estimulamos el sistema inmune, porque queremos generar una respuesta antitumoral, y lo hemos logrado ver esa respuesta tumoral, como lo vamos a ver en la eficacia que tiene la inmunoterapia en el cáncer de pulmón. Pero como consecuencia, además, estimulamos el sistema inmune que puede atacar en una forma inflamatoria a muchos tipos de órganos, como si fuese una enfermedad autoinmune. Entonces, cualquier tipo de órgano se puede inflamar, como es la piel, como es el pulmón, causando neumonitis, nefritis, pancreatitis, hepatitis, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Enorme, es un espectro enorme. Es el espectro que yo estaba diciendo que no estábamos familiarizados, esto no se ve con quimioterapia, y tenemos que estar pendientes y vigilantes para cuando un paciente que está en inmunoterapia desarrolla algún tipo de inmunotoxicidad o efectos adversos inmunológicos, poder tratarlo en forma temprana. ¿Cómo se trata? Bueno, se tiene que suspender la inmunoterapia, quizás transitoriamente si el grado es bajo, y comenzar un esteroides. En el caso, en Estados Unidos usamos mucho la prednisona, 1 miligramo por kilogramos, y por lo menos un tratamiento de 4 a 6 semanas con una disminución gradual de la dosis. Afortunadamente, los grados 3 de los efectos adversos inmunes no son muchos. La verdad, en los estudios de fase 3 se ve por lo menos de 10% para abajo, así que bueno, es algo que uno tiene que estar pendiente, ¿no? Pasemos ahora entonces a la eficacia. Yo lo que quiero darles un pantallazo, porque el material es grande, pero lo que hice es un resumen. Yo lo que quiero contar es qué es lo que en este momento estamos usando en Estados Unidos como estándar de tratamiento. Es decir, la mayoría, les voy a indicar cuál no son aprobados por la FDA, pero la mayoría de los tratamientos que voy a mencionar están aprobados por la FDA. Entonces, como dije, la historia en el cáncer de pulmón empezó con la aprobación de nivolumab, seguido de pembrolizumab en el año 2015. En el 2017, atezolizumab se aprueba también para el uso de segunda línea en pacientes con non-small cell, tanto histológicos de escamosos como no escamosos. Como ustedes ven en estos 4 cuadros,
son todos los estudios de fase 3, randomizados, que usa la FDA para aprobar estos tratamientos. El Checkmate 027, el 057, el Keynote 010 y el Oak Trial, ¿no? Esta es una información que es un update que se presentó en el último ASCO 2018, en donde se muestra que la comparación en segunda línea con la quimioterapia es realmente significativa, es decir, que alcanza una sobrevida general, lo que es bastante más que la quimioterapia. Por lo tanto, estos 3 medicamentos, nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab, están en este momento aprobados por la FDA y se convirtieron en estándar de tratamiento en segunda línea. Lo que es importante también destacar es que si bien no está acá dibujado, pero pacientes con PDL1 de mayor de 50% tienden a tener una respuesta incluso mejor y una sobrevida global un poco mejor. Por ejemplo, en los casos de Checkmate, a 2 años, 50% de los pacientes se mantienen vivos. Y en el caso del Keynote 010, un 35% de los pacientes se mantiene vivo a 3 años. No nos olvidemos de que este tratamiento fue para pacientes con cáncer de pulmón de estadio 4 de segunda línea. Esto nos demuestra un fenómeno que los oncólogos en el mundo entero empezaron a notar, que es la estabilización de la curva hacia el final. Esa estabilización de la curva al final significa que hay un grupo de pacientes que son realmente sensibles a esta estimulación del sistema inmune y que mediante la activación del sistema inmune a largo plazo le puede controlar la enfermedad por años. Estoy hablando de años en pacientes que tenían una sobrevida hasta hace no mucho de 11 meses. Yo tengo pacientes en este momento en la clínica ya con hace 4 años de tratamiento con nivolumab. Es decir, esto por primera vez se ve en el tratamiento de cáncer de pulmón, semejante sobrevida. Por lo tanto, empieza a gestarse el concepto de quizás convertir el cáncer avanzado, estadio 4, incurable, en una enfermedad crónica. Es decir, esos pacientes que puedan responder a la inmunoterapia, quizás uno puede llevarlos a la cronicidad. Bueno, el siguiente paso fue, si ya funcionó en segunda línea, pasemos a primera línea. El primer estudio fue el Keynote 024. Ese estudio fue importante porque por primera vez muestra que una inmunoterapia pembrolizumab se compara en primera línea con quimioterapia. Se incluyeron pacientes tanto escamosos como no escamosos, pero con la condición de que tengan un PDL igual o mayor de 50%. Como ustedes ven, aquí es la progresión libre de enfermedad, que alcanza un valor significativo. Lo que cabe, una de las cosas importantes es saber que solamente, desafortunadamente, los pacientes que tienen mayor de 50% son un número de 30%, o sea, no es la mayoría, pero bueno. Después de este estudio y después de este estudio que se hizo, el Keynote 042, que fue un estudio de seguimiento, este estudio muestra que los pacientes que tienen incluso por lo menos 1% o más, el pembrolizumab como primera línea es superior a la quimioterapia. Ahora, en Estados Unidos, el pembrolizumab es aprobado en agosto, octubre del 2016 como agente único de primera línea, pero solamente para los pacientes con PDL1 de 50% o más. Ahora, si bien en Estados Unidos, para los pacientes que tienen entre 1 y 49%, la indicación es quimioterapia. Ya vamos a ver qué otras opciones hay, pero si, como decíamos en una conferencia, si por alguna razón esos pacientes no quieren o no pueden recibir quimioterapia, tenemos suficiente data, que es este estudio, que muestra que esos pacientes se pueden beneficiar de una inmunoterapia quizás más que con la quimioterapia. Entonces, hablamos de segunda línea,
primera línea ahora pembrolizumab para los pacientes más del 50%. Entonces, el siguiente estudio que se presentó fue el Keynote 189, que fue un importante estudio de fase 3, en donde se comparó para pacientes con non-small cell, tipo adenocarcinoma, o sea, no incluyeron los escamosos, comparando la terapia triple, es decir, la combinación de inmunoterapia con quimioterapia, en este caso carboplatino y pemetrexed, comparando a carboplatino y pemetrexed. Este estudio fue importante, los endpoints, como le dicen, los objetivos primarios fueron la progresión libre de enfermedad y la sobrevida en general. Y como ustedes ven aquí, el hazard ratio fue importante, de 0.49. Incluso los pacientes, como ustedes ven acá, a la mano derecha, los pacientes con un PDL de menos de 1% también se beneficiaron de la terapia, de la triple terapia. Es este estudio que la FDA analiza para aprobar la terapia triple como una opción en los pacientes con non-small cell lung cancer de tipo adenocarcinoma que no tengan obviamente mutaciones genéticas o targets, ¿no? A este estudio le sigue el estudio similar, que es el Keynote 407, que es un estudio, de nuevo, randomizado de fase 3, que se presenta en el ASCO, en el Plenary Session. Si alguien fue al ASCO en el Plenary Session, mi amigo, colega, el doctor Gilberto López, muestra la sobrevida, que pacientes con quimioterapia, carboplatino, un taxane que puede ser paclitaxel o nab-paclitaxel, que es el Abraxane, con pembrolizumab es superior a la quimioterapia sola, alcanzando una sobrevida mayor global y una progresión libre de enfermedad significativamente mayor, con un hazard ratio de 0.64. Por lo tanto, la FDA en octubre del año pasado, en el 2018, aprueba esta combinación de triple therapy para pacientes con squamous cell carcinoma, o sea, de tipo escamoso. Por lo tanto, digamos, aumentando el espectro a todos los tumores sin, la verdad, importar el tipo de PDL. Como ustedes ven, los pacientes también, ¿no?, que tienen un PDL de menos de 1% se benefician. Entonces, en este momento, en Estados Unidos, un paciente que se diagnostica con estadio 4, sin importar el PDL, es candidato, y sin importar la histología, escamoso o no escamoso, es candidato para la terapia triple. Podemos después discutir qué hacemos con los pacientes que tengan el PDL arriba de 50%. Esos pacientes, uno tiene la opción de tratarlos con agente simple, pembrolizumab, o tratarlos con la terapia triple. Siempre sale esa pregunta y quizás la puedo contestar ahora para ganar tiempo. La verdad, lo que nosotros hacemos es que cuando vemos un paciente que tiene mucha enfermedad, la verdad está sufriendo y está muy sintomático, podemos llegar a controlar la enfermedad en forma más efectiva y rápida con la terapia triple, incluso si el paciente tiene más de 50%, ¿no? Así que es una terapia muy importante y muy efectiva. Perdón. Bueno, una vez conquistado de alguna manera el estadio 4, el siguiente paso lógico fue avanzar la inmunoterapia en forma adyuvante. En este caso, el doctor Antonia presentó este estudio, que es el Pacific Trial, en el último World Lung Cancer Meeting en Toronto, Canadá, en donde mostró los resultados de la sobrevida, que lo voy a mostrar ahora. El Pacific Trial fue un estudio también importante, randomizado de fase 3, que incluyó pacientes con estadio 3 en forma, es decir, estadio 3 no resecables. Como ustedes saben, el tratamiento de elección es la quimioterapia con radiación en forma concurrente. Una vez terminado la quimioradioterapia,
los pacientes se randomizaron a inmunoterapia con durvalumab, 10 miligramos por kilogramo principales, fueron la progresión libre de enfermedad y la sobrevida general. Estos fueron los resultados en Toronto. La progresión libre de enfermedad alcanzó el brazo investigacional durvalumab, la inmunoterapia, un aumento significativo del 26% al 49.5% con un hazard ratio de 0.51. Esto es altamente significativo y en cuanto a la sobrevida, una sobrevida altamente superior ganó el durvalumab 63.3% versus 55.6% con un hazard ratio de 0.68, lo que es altamente significativo. Con esta información, la FDA aprueba durvalumab como tratamiento estándar después de la quimioradioterapia. En el año pasado, alrededor de febrero del 2018. Esta aprobación no es poca cosa porque es por primera vez que la inmunoterapia, al menos en cáncer de pulmón, se usa con intento curativo. Por los últimos, ustedes saben que en realidad la quimoradiación es un intento curativo, pero ¿cuántos pacientes curamos con quimorradioterapia? 15%, 30% máximo, doctor Linares por ahí me corrige. Pero una vez, en los últimos 10 años, a pesar de todo el esfuerzo por parte de los radiooncólogos y por todos los trials que hicieron, no logramos curar más que ese porcentaje de pacientes. Este es el primer estudio en una década que muestra un aumento de la sobrevida a los 2 años y quizás lo que uno pretende ver es un aumento de la curación de este grupo de pacientes. Es un avance fenomenal en el cáncer de pulmón, la verdad. Ahora, ¿qué pasó con el siempre rebelde small cell? Bueno, en este caso también empezamos a ver de que los pacientes con small cell también pueden responder a inmunoterapia. No es tan dramático como los non-small, pero el Checkmate 032 nos mostró que la respuesta puede ser 12%, la duración de la respuesta 17.9%, pero lo más importante que mostró este estudio es que 39% de estos pacientes todavía responden después de 18 meses. Estamos hablando en tercera línea. Este estudio fue de tercera línea. Por eso la FDA aprueba nivolumab como agente único en agosto de 2018 para pacientes con small cell lung cancer. De hecho, en Estados Unidos, todos los que estamos tratando pacientes con small cell, usamos inmunoterapia si es que no incluimos el paciente en un clinical trial, y lo que realmente usamos, porque el Checkmate demostró, es que quizás la combinación, si bien un poco más tóxica, la combinación nivolumab y ipilimumab es un poquito más efectiva. Pero en definitiva, hay ciertos pacientes, y no son todos, tenemos que usar mejores biomarcadores, como vamos a ver ahora en el futuro, mejores biomarcadores para detectar qué pacientes pueden realmente beneficiarse, porque el paciente que se beneficia y el paciente que responde a largo plazo. Hay otro biomarcador que es el Tumor Mutation Burden, que es cuando uno detecta que ese tumor tiene más de 10 megabases, 10 alteraciones por megabase, esos pacientes, aunque tengan un PDL de 0, puede ser que respondan mejor, y como se vio en el Checkmate 227, a la combinación de nivolumab y ipilimumab. Vamos a ver en el futuro cercano todos los cientos de estudios que hay en terapia neoadyuvante y terapia adyuvante, incluso en estadios tempranos. Vamos a ver también la asociación de inmunoterapia con otros tipos de tratamiento como es la radioterapia. Mañana vamos a escuchar al doctor Linares, la radioinmunooncología. ¿Qué significa? Creo que, y además con la asociación de otros
medicamentos como los medicamentos biológicos. Creo que en el futuro, de hecho, en la inmuno-oncología, por lo menos en el cáncer de pulmón y también en muchos otros cánceres, ha venido para quedarse. Es un novedoso mecanismo de acción, y la inmuno-oncología en el cáncer de pulmón se ha convertido en un pilar fundamental de tratamiento, como es la cirugía, como es la radioterapia, como es la quimioterapia y los tratamientos moleculares. Creo que este mecanismo de acción, por fin, nos va a permitir controlar, quizás a largo plazo, un estadio 4 que era incurable y con una sobrevida corta, hacer de ese estadio una enfermedad crónica y quizás en estadios tempranos empezar a pensar de curar más pacientes. Así que con eso termino y le agradezco la estadía. Gracias.